Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Mónica Paredes y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Comisión del caso Ancash acordó solicitar levantamiento de secreto bancario de fiscal de la Nación Carlos Ramos y su antecesor José Peláez Bardales ante inasistencia de ambos. Presidenta del Congreso se comprometió a gestionar mayor presupuesto para albergues de mujeres maltratadas. Fue al inaugurar audiencia descentralizada en Arequipa. Con todo éxito, se realiza primera feria descentralizada del libro de Huaraz. Evento fue inaugurado por primer vicepresidente Modesto Julca. Jefe del RENIEC afirmó que omitir cambio domiciliario en el DNI o no informar de esta decisión es un delito electoral, pues se trata de falsedad ideológica y de inducir al desvío de la voluntad popular. Fiscal de la Nación afirmó que sicariato se debe abordar de forma agresiva y permanente. Fue luego de participar en evento de la Comisión de Inclusión Social por Día de Personas con Discapacidad. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que en medio de una gran expectativa se llevó a cabo en Arequipa la segunda audiencia descentralizada de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. El evento contó con la presencia de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, quien destacó la importancia de no desmayar en los esfuerzos por erradicar la violencia contra la mujer. Veamos. Ante una gran cantidad de asistentes que abarrotaron el salón consistorial de la Municipalidad de Arequipa, la titular de Congreso, Ana María Solórzano, y la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, Luisa María Cuculiza, reflexionaron sobre la violencia contra la mujer en todas sus formas, exhortando a las allí presentes a denunciar cualquier tipo de maltrato, incluso verbal. ¿Qué mejor herencia de nosotros de dejarle a nuestros niños, a nuestras hijas, a sus nietas, que no pueden permitir el maltrato, ni verbal, porque empieza en verbal y termina en muerte, ¿no? Hoy día te insultan, mañana te pellizcan, pasado mañana te ponen el ojo morado, luego que los denuncias te ponen el otro ojo verde, y ya cuando regresas, ya no regresas. Durante la audiencia descentralizada se mencionaron algunos avances para frenar esta problemática, por ejemplo, la ley contra el feminicidio. Cuando yo saqué esa ley del feminicidio, que me costaron 4 años de lucha en el Congreso. Y gracias a los congresistas nacionalistas, porque hay que reconocerlo, esta ley salió, porque todos ellos me apoyaron. Si ven algún caso de violencia en sus compañeros o compañeras, ayúdenlos, como dijo Ana María, ayúdenlos a cortar esa racha de violencia. Y si los padres y las madres son violentos en sus hogares, ustedes paren la mano. También se dieron a conocer algunas cifras alentadoras. El congresista Juan Carlos Seguren indicó que la participación de las mujeres en la economía es cada vez más preponderante, además de tener cada vez más espacio en el mundo académico. Hay más mujeres en las universidades que hombres y hay más mujeres haciendo maestrías que hombres en el Perú. A la cita acudieron congresistas de la denominada bancada arequipeña, además de la congresista Julia Tevez. Esta última mostró su satisfacción por el trabajo que se realiza desde el legislativo al margen de las diferencias partidarias. Hemos concordado todos los colegas congresistas que hemos estado el día de hoy, hemos hecho un trabajo responsable de luchar frontalmente contra el feminicidio y contra las mujeres. No existe ningún tinte político y se ha demostrado en esta tarde en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y ese es un trabajo bastante positivo que debe reflejar un trabajo que estamos haciendo el Congreso de la República. El congresista Tomás Zamudio recalcó la necesidad de fiscalizar que se cumplan las leyes contra la discriminación laboral, ya que muchas veces las mujeres son excluidas de las ofertas laborales. Yo he hecho un llamado a los congresistas de la bancada por Arequipa y lo vamos a hacer en el Pleno del Congreso de la República a fiscalizar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las leyes vigentes, porque no podemos generar un marco jurídico mayor si no podemos apreciar y evaluar lo que actualmente nosotros tenemos. Y yo creo que las leyes actuales son muy buenas y lo que necesitamos es que se cumplan al pie de la letra.
La jornada llevada a cabo en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa permitió a decenas de mujeres compartir sus opiniones con los congresistas que llegaron hasta la Blanca Ciudad, en un encuentro que promovió el diálogo y la reflexión. Creo que hoy hemos vivido una cosa trascendental, creo que la experiencia de las congresistas y los congresistas invitados ha sido valiosa y obviamente creo que nos vamos con dos enseñanzas, que la lucha contra todo este tipo de agresión, de patología ciudadana, definitivamente tiene que estar en la rigidez de las leyes que ya hemos hecho y en el respeto y empoderamiento de cada ser humano, especialmente la mujer. La presidenta del Parlamento informó que durante esta legislatura se solicitará mayor presupuesto para los albergues que atienden a las víctimas de la violencia. Además, hizo un llamado a las autoridades electas para que destinen recursos para los programas de apoyo a las mujeres. Es un papel un rol que nos toca en el Congreso ahora debatir en noviembre respecto al incremento, sobre todo en estos ministerios, y que también tengan el presupuesto para la infraestructura. Hemos solicitado también ahora a las autoridades recién electas, estamos terminando un proceso electoral, a los presidentes de gobiernos regionales electos y a los alcaldes para que inviertan en su presupuesto en programas y también capaciten hacia las mujeres, aquellas que necesitan, pues aquellas mujeres madres solas, ¿no? Para que les ayuden y las capaciten a buscar esos caminos que ellas puedan salir adelante con sus niños. Jorge Álvarez, Canal de Noticias del Congreso. Tras su participación en la audiencia descentralizada de mujeres parlamentarias en la ciudad de Arequipa, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, se refirió al mensaje que envió a través de su cuenta de Twitter hace unos días, invocando a sus colegas a asistir a las sesiones plenarias y debatir reformas en las leyes electorales. Veamos qué dijo sobre el particular. Esta vez, el pedido fue a través de las cámaras de la Central de Noticias del Congreso, pidiendo a sus colegas asistir a las sesiones plenarias para aprobar el paquete de reformas a las leyes electorales que se encuentran en la agenda del Pleno. Desde el Congreso de la República nosotros vamos a dar ese instrumento para que ha solicitado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos ya coordinando con el presidente de la Comisión de Constitución. Hay una agenda interesante en lo que son la ley de partidos, las reformas electorales, la no reelección de presidentes de gobiernos regionales, y estas normas y modificaciones necesitan muchas veces votación calificada, y yo estoy segura que los parlamentarios responsablemente van a acudir el próximo jueves, posteriormente a la semana de representación. Por su parte, el congresista Juan Carlos Seguren calificó de oportuno el llamado de la presidenta, ya que es de mucha importancia que el legislativo revise la ley electoral para evitar situaciones como las actuales, donde incluso algunas autoridades detenidas han podido postular. Para que el sistema político camine, se requiere una reforma integral que parte de eliminación del voto preferencial, el debate y discusión del voto obligatorio para que sea libre. Tiene que ver con la bicameralidad, sí o no, financiamiento de los partidos políticos, el fortalecimiento de los partidos en el sentido de mayor supervisión y control y filtros para que no ingresen indeseables a la política a través de los partidos políticos. El debate de estas reformas podría realizarse en el Pleno del Congreso luego de la semana de representación que culmina este viernes 17. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Y en otras noticias, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, manifestó que el sicariato se debe de abordar de forma agresiva, pues alertó que estos grupos criminales nuevamente se están organizando. De allí la importancia de mantener una lucha permanente para dar tranquilidad a la población. Veamos sus declaraciones. El presidente de la República ha dicho una guerra total al narcotráfico y a la corrupción. Evidentemente el Ministerio Público, con el trabajo, con resultados, viene evidenciando una lucha no solamente contra estas lacras de la sociedad, sino también contra los sicarios. El año pasado y este año principalmente se ha detenido banda de extorsionadores con sicarios de Trujillo, también de Chincha, también de Piura, y han sido trasladados a penales capitalinos. Luego de este espacio en que ha habido un poco de tranquilidad, nuevamente se han organizado, y es por eso que nosotros debemos tener una lucha permanente contra este tipo de actividades que nosotros ahora estamos volviendo a ver. Entonces es un tema que se tiene que trabajar de manera agresiva.
El congresista Juan Díaz Dios, presidente de la llamada Comisión López Meneses, dijo que insistirá en solicitar que en adelante sus sesiones de trabajo sean públicas con participación de los diferentes medios de comunicación. Así lo señaló en conferencia de prensa, donde además reiteró que es muy importante que el presidente de la República conceda una cita a los miembros de la comisión investigadora para abordar el tema. Que estoy insistiendo en que todas las sesiones que ahora se vienen sean públicas, para que estén presentes los medios de comunicación y a través de ustedes, con la fuerza de la opinión pública, se pueda hacer frente a aquellos intereses que no quieren que lleguemos a la verdad. Si el presidente insiste en que no se dé esta entrevista, cuando sí se la dio el anterior presidente de la comisión, cuando era García Belaunde, con lo cual se cae por tierra todos estos argumentos de leguleyadas, de decir que estaríamos violando la Constitución. En efecto, el presidente no está obligado. Eso no lo hemos dicho a nosotros. El presidente Ollanta Humala sí puede darnos la declaración si lo quisiera. Nada se lo impide. Y tan es así que ya lo hizo. Me dicen por ahí que no hay precedentes. Claro que hay precedentes, y no necesitamos ir hasta la época de Toledo. El precedente se dio cuando Ollanta Humala se reunió en secreto con García Belaunde en Palacio de Gobierno, supuestamente para comprometer su colaboración con esta investigación. Ahora les contamos que el fortalecimiento de la política exterior y del servicio diplomático será prioritario para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que para el 2015 tiene asignado 581 millones de soles, 9 millones más respecto al 2014, afirmó el canciller Gonzalo Gutiérrez al sustentar su pliego en la Comisión de Presupuesto. Veamos. Respecto de su presupuesto para el próximo año, el canciller Gonzalo Gutiérrez explicó que la Cancillería viene desarrollando una serie de iniciativas y propuestas para el fortalecimiento de su sector y reuniones preparatorias con miras al Foro APEP 2016 y la organización de la campaña científica a la Antártida, ANTAR. El programa de inversión Perú-IRSA, que incluye, como señalaba, la construcción del proyecto del CEBAF Desaguadero y la culminación del proyecto Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la consolidación de la cultura de paz y reconciliación en el Perú. Con respecto a la Agencia Peruana de Cooperación, el presupuesto financia los gastos de operación y mantenimiento para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. De otro lado, el ministro respondió a los congresistas sobre el caso del cónsul peruano en Argentina, Marco Núñez Melgar, quien fue acusado de cambiar en el mercado negro más de $100.000 enviados para los gastos de la embajada. No hay ninguna autorización, no existe y no puede haber una autorización para utilizar mercado negro en el cambio de divisas. En este momento estamos haciendo una investigación para, si hay una responsabilidad, determinar quién la tiene y aplicar lo que corresponde de acuerdo a norma. Al absolver las preguntas de los parlamentarios, entre otras cosas, la atención de los peruanos en el exterior que se encuentran en situación de indigentes u otras situaciones, el canciller planteó la apertura de una línea telefónica para atenderlos. La necesidad de apoyar a los peruanos que están en situaciones de urgencia, ¿a qué montos asciende? Porque he estado con peruanos afuera y entonces me dice que para a veces repatriar los restos de un peruano fallecido, pues tienen que organizar polladas y para hacer todos esos esfuerzos. ¿Cómo se podía concretar eso? Previamente explicó que de los recursos destinados a financiar los programas del presupuesto por resultados, se distribuirán 146 millones de soles al programa presupuestal Organización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior y 259 millones al nuevo programa de fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática que por primera vez se implementará en el 2015. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Al volver, omitir el cambio domiciliario en el DNI o no informar de esta decisión al RENIEC es un delito electoral, sostuvo el jefe nacional de este organismo. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos.
Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. El jefe del RENIEC, Jorge Luis Iribarren, acudió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para sustentar el pliego de su sector para el 2015. Sin embargo, la mayor parte de las preguntas de los integrantes se centró en los problemas registrados en las recientes elecciones municipales y regionales con los llamados votos golondrinos. Veamos los detalles. El jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Jorge Luis Iribarren Lazo, informó que hasta el cierre del padrón electoral antes de las últimas elecciones, se identificó 140 distritos a nivel nacional en los que se originaron cambios de domicilios. La cantidad de cambios domiciliarios que preceden a las elecciones regionales y municipales del 2010, o sea, lo que sucedió pocos meses antes de las elecciones del 2010, versus comparado con los cambios domiciliarios que se han dado en el 2014, en las elecciones regionales y municipales del 2014, podemos afirmar con toda seguridad, porque tenemos los datos estadísticos, se ha duplicado. El funcionario indicó que tanto el RENIEC como el Jurado Nacional de Elecciones realizan verificaciones cuando hay condiciones de alerta, como un cambio de domicilio equivalente al 5% del total de inscritos en el padrón electoral. La medida también se adopta cuando hay denuncias previas, antecedentes de violencia política en determinadas jurisdicciones y cuando hay un número considerable de tachas al padrón electoral distrital. De otro lado, el jefe del RENIEC demandó un monto adicional de 121 millones de soles, de los cuales alrededor de 17 millones se destinarán a la atención de la zona del Braen. En ese sentido, el RENIEC presentó 4 iniciativas legislativas para ser incluidas en el presupuesto del año fiscal 2015. Una de ellas para que se declare de interés público nacional las intervenciones en el marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad dirigida al desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas con contacto inicial y en aislamiento voluntario de las zonas rurales andinas y amazónicas por encontrarse en alto riesgo de vulnerabilidad. De otro lado, la congresista Julia Tevez planteó la posibilidad de emprender una campaña de sensibilización para la donación de órganos. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión del caso Orellana, Vicente Ceballos, señaló que es inconcebible que aún en este año se sigan recibiendo cartas a fianzas de COPEX. Esto ante las declaraciones dadas a la comisión por parte de los representantes del OCE y el gobierno regional de Lambayeque. Veamos. Han ahondado en esta preocupación, porque se torna más crítica el rol que vienen asumiendo los gobiernos regionales de la perspectiva administrativa y financiera. No hay mayor celo por el velar por el mejor uso de recursos públicos. Lamentablemente, es más, resulta inconcebible que este año aún se sigan recibiendo cartas fianza de COPEX. ¿Y cuál es el argumento que ellos han dado? Aparentemente algunas acciones de amparo, pero inclusive la propia OCE y la propia Superintendencia de Banca y Seguros han esclarecido ante esta comisión que este tipo de cartas no son nada válidas y sin embargo en determinados gobiernos regionales se siguen reaccionando este tipo de documentos. ¿Por qué razón se ha recibido? ¿Qué explican? Obviamente esto nos lleva a pensar ya en una grave colusión, que hay interés desde las propias instituciones que con la contraparte, que es COPEX, de una u otra manera estarían coludidos para generar este tipo de deficiencias o irregularidades que están afectando gravemente el erario nacional. En conferencia de prensa, el congresista Manuel Dahmer advirtió que grupos empresariales estarían pretendiendo modificar las leyes laborales. Sin embargo, señaló que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no está de acuerdo con ello, pues el desarrollo de un país se consigue con empleo y mejores salarios, manifestó. Veamos. Los grupos empresariales, algunos de ellos como ADEX, publicado por el diario El Comercio, acaban de presentar cuál es ese paquete, o cuál es una de las políticas de ese paquete, que significa una precarización mucho más profunda del empleo. Significa acabar la convención de tiempo de servicios, significa reducir las vacaciones de 30 a 7 días, significa anular las posibilidades de una reposición vía judicial para establecerlas definitivas, significa en la práctica reducir al trabajador al máximo para que pueda dar su esfuerzo, su vida, sus propios ingresos que son ahora limitados, a hacerlos limitadísimos. El ministro de Trabajo no se ha pronunciado. Sí se ha pronunciado la OIT, que está en una conferencia internacional. En posición de la OIT ha dicho que le extraña, porque el desarrollo se consigue con empleo y con mejores salarios. No se consigue reduciendo el empleo y anulando
las condiciones del empleo de una sociedad. El titular del Ministerio del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se presentó ante la Comisión de Presupuesto para sustentar metas y resultados en la ejecución del presupuesto del presente año. También lo hizo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, quien, entre otras cosas, abordó el tema de los votos golondrinos. Veamos. Consolidar los sistemas de áreas naturales protegidas, así como promover la sostenibilidad ambiental, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, se propone el Ministerio del Ambiente el próximo año. Con ese objetivo estratégico se busca mejorar la calidad ambiental, asegurando a los ciudadanos mejor vida con un ambiente sano, expresó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, durante la sustentación de su pliego presupuestal 2015 ante la Comisión de Presupuesto. Y a nivel proyectos de inversión, presidente, básicamente lo que corresponde al Ministerio del Ambiente está referido fuertemente, el 80% de ese total de 86.18 millones, al proyecto de residuos sólidos. Están los otros sectores con sus proyectos de inversión y eso da un total de 110 millones de soles para proyectos de inversión del año 2015. Otro funcionario en presentarse ante este grupo de trabajo fue el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, quien respondió a las interrogantes planteadas por los parlamentarios en cuanto a la posibilidad de que pueda existir fraude en el voto electrónico. En cuanto se refiere al voto electrónico, sobre la base que dice que ha podido ser manipulado, desde este punto de vista puedo decir categóricamente que el voto electrónico no ha sido y no podrá ser manipulado, de ninguna manera, bajo ningún contexto. De otro lado, Cucho manifestó que planteará ante el Congreso una propuesta en la cual aquellas personas que sean sorteadas como miembros de mesa puedan recibir una bonificación en lugar del refrigerio que se acostumbra a brindar durante la jornada electoral, informó Central de Noticias del Congreso. Al volver, inauguran la primera feria descentralizada del libro del Fondo Editorial del Congreso. Volvemos con los detalles. En Huaraz, el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca Jara, inauguró la primera feria descentralizada del libro que organiza el Fondo Editorial del Parlamento. El evento se realizará hasta el próximo domingo 19 de octubre. Se trata de la primera feria descentralizada del libro, Huaraz 2014, organizada por el Fondo Editorial del Congreso, que preside el primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca Jara, en coordinación con la Municipalidad Provincial y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. A la inauguración asistieron el alcalde huaracino Vladimir Mesa Villarreal, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la gran oportunidad de ser el anfitrión para iniciar esta feria descentralizada que cuenta con la participación de diferentes editoriales. Por su parte, Julca Jara indicó que de esta manera el Fondo Editorial lleva cultura a todo el Perú e invitó a la población ancachina a acudir a la feria que se realizará hasta el próximo domingo 19 de octubre en el Centro Cultural de la Municipalidad de Huaraz de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es la primera vez que el Congreso organiza una feria fuera de Lima. Por eso lo estamos llamando la primera feria descentralizada del libro. Justamente con la idea de que el Congreso, aparte de la función fiscalizadora, de la función legislativa de hacer leyes, de la función de representación, tiene y debe apostar por la cultura, por la educación, igual que todas las instituciones. Luego asistió a la exposición organizada por la Oficina de Archivo Fotográfico del Congreso en otro ambiente del mismo recinto edil, informó Central de Noticias del Congreso. Conmemorando el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el congresista Wilder Ruiz, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, inauguró la feria exposición denominada Míranos, aquí estamos, la cual se desarrollará en la Plaza Bolívar. Veamos. Como parte de la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el congresista Wilder Ruiz, titular de la Comisión de Inclusión Social del Parlamento Nacional, destacó la importancia de conocer a través de un censo nacional el número exacto de personas con discapacidad que existe en el país y con ello diseñar una mejor política que permita beneficiar a esta población que, según cifras, alcanzaría el 1.300.000 peruanos que afrontan la discapacidad. Estas declaraciones la brindó dentro del marco de la feria Exposición Míranos. Aquí estamos, desarrollado en la Plaza Simón Bolívar. Yo creo que es importante el censo nacional, un censo nacional
para determinar cuántas personas con discapacidad tenemos en el Perú. Y no estar basándonos tan solo en estadísticas, sino en datos concretos. ¿Y por qué también es importante? Porque deseamos y necesitamos saber cuántas personas con discapacidad severa existen en el Perú. Por su parte, el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, Fernando Bolaño, señaló que viene realizando todas las gestiones para que CONADIS se convierta en una institución modelo de gestión pública, contando en la actualidad con un 50% de sus trabajadores, personas con algún tipo de discapacidad. El mejorar el local de CONADIS tiene que ser un signo de cómo le damos prioridad. Y es más, estamos buscando, obviamente también con el sistema de transporte, para que realmente también pueda ser un transporte más ordenado y que se pueda cumplir lo que se cumple la ley, justamente que las personas con discapacidad puedan, no solamente pues en el metropolitano, no solamente en el tren eléctrico, sino en este sistema de transporte de la ciudad que se está organizando, poder realmente tener facilidades. De otro lado, el fiscal de la Nación, Ramos Heredia, manifestó que su institución ha formulado proyectos de ley específicos en bien de las personas con discapacidad, entre ellos la creación de espacios físicos, vías especiales para su desplazamiento, entre otros. El Ministerio Público, sin duda, ya adelantó algunos anteproyectos de ley que esperemos que se haga realidad. Y en el Ministerio Público haremos también los arreglos necesarios para que el acceso a las personas discapacitadas sea mayor. Cabe señalar que el Día Nacional de la Persona con Discapacidad se celebra cada 16 de octubre con la finalidad de reflexionar y tomar conciencia de los derechos, libertades y necesidades que tienen las personas con discapacidad para eliminar todo obstáculo que impida su plena integración a la sociedad. La feria Exposición Míranos Aquí Estamos cuenta con la participación de instituciones involucradas en el tema de discapacidad, como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, RENIEC, CONADIS, entre otras. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Y ahora tenemos lo último de la información parlamentaria. Hemos acordado levantar el secreto bancario. Hemos acordado levantar el movimiento de migraciones, de tema de bursátil, el movimiento de patrimonio del señor fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, del señor Peláez Bardales, del señor Fernando Lazo, del señor Ranza, del señor Farro y del señor Bardales, Artemio Bardales y Leopoldo de la Cruz. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Bits Cable. Será hasta una próxima oportunidad.